Siempre es interesante escuchar estas extrañas historias de lugares pequeños, los relatos locos estos de historias de cada cementerio. Siempre es muy atractivo. Durante años yo he tenido oportunidad de platicar con personas en muchos ámbitos, desde personas del campo, personas de la ciudad, personas que dan clases, personas de profesiones muy variopintas. Y siempre me ha gustado el escuchar historias de fantasmas. Representan una parte de la creencia social. Es un fenómeno interesante. Pero por otra parte también tiene toda una trayectoria de mitos que se vuelve también muy atractivo. Las historias de las mujeres que lloran en los cementerios son buenísimas. Y hay de todo tipo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Fíjese usted que hace algunos años, platicando con unas personas de la región de Izúcar de Matamoros, aquí en el estado de Puebla, nos narraban una historia de cementerio. Ellos contaban que durante el sepelio de uno de sus familiares tuvieron que esperar para un tema de un dictamen pericial o alguna cosa similar, haciendo que se volviera un poquito largo el proceso previo a la entrega de cadáver y todo aquello. El hecho es que, bueno, tenían que cumplir con ciertos requisitos. Además, parece ser que no llegaba uno de los familiares que estaban esperando que llegara de los Estados Unidos para el trágico evento, y esto fue provocando que se hiciera más largo el tiempo. En un cementerio normal de una gran ciudad, obviamente no habrían tenido la oportunidad, pero tratándose de una región apartada de una población pequeña, no hubo mucho contratiempo en que hicieran el sepelio durante la tarde-noche. En lo que llegó la caja, en lo que llegó el pariente que venía de Estados Unidos, en lo que llegó el otro pariente que venía de no sé dónde, finalmente dieron las 10 de la noche y seguían en el cementerio. Pasado algún rato de aquella extraña aventura de estar en un cementerio durante la noche, bueno, comenzaron a sentirse de alguna forma incómodos. Y fue cuando de pronto observaron que no eran los únicos. Había otra persona ahí. Contaban que en una de las tumbas que se encontraba un poco más arriba, había una mujer sentada, en una actitud común. Una señora sentada en una tumba. Entre los asistentes se comenzaron a dar cuenta y alguno de ellos comentó con otro: oye, esto es muy raro. Una señora, tú la conoces, no, no sé quién sea, no distingo desde aquí, oscuro, de noche. El cementerio tiene unas pocas lámparas que algún presidente municipal tuvo la amabilidad de poner, pero es lo único. En algún punto, uno de los sepultureros, de los hombres que estaban a cargo ahí, ya terminó de hacer lo que tenía que hacer, y alguien le pregunta: oiga, ¿y aquí vienen de noche las personas a alguna celebración? La respuesta fue que sí, que eventualmente el Día de Muertos venían a poner veladoras, como es la costumbre mexicana, pero nada más. Entonces le preguntaron sobre la señora que se estaba viendo por allá, que estaba sentada en una de las tumbas, a lo que respondió enfáticamente que no había tal señora, que no había nadie, pero que era común que la vieran. Sí. Pasan los días. Estas personas esa noche se quedaron muy incómodas con la idea, obviamente. Pasan los días y cuando tienen que volver para el novenario y para todo aquello relacionado con el sepelio, se presentan en buena hora de la mañana y, por no dejar, decía esta persona, que fueron a ver la tumba, y la tumba era de una mujer muerta en 1976 a los 28 años. Era interesante el tema porque durante
otra plática que tuvieron tiempo después, alguien más sabía de esa mujer. Había muerto de forma trágica, había muerto además dejando una prole de niños, varios chiquillos, y muchas personas la habían visto en algunas noches sentada en su tumba, como esperando a alguien. No hay una historia más larga, obviamente se prestaría a investigar qué fue del marido y si el marido no estuvo o si estuvo, pero son historias de tumbas. Y esa no es la única. Si hablamos de tumbas y de cementerios, obviamente quienes tendrían la mayor evidencia son los sepultureros, pero no necesariamente. Siempre lo he comentado que los cementerios no son exactamente el mejor lugar para buscar fantasmas. Son lugares en los que las personas van predispuestas a ver cosas. Entramos en un ambiente que no nos es grato, en un ambiente en el cual además sabemos que hay un montón de cadáveres y asociamos los esqueletos con la muerte, con los fantasmas. La realidad es que, si hacemos caso de las teorías paranormales, el cementerio no es atractivo para un arraigado o para una persona que no quiera partir. Si hacemos caso de esas teorías acerca de la muerte y de la fantasmogénesis, la idea central es que las personas no se van porque algo les atrajo aquí. Por ejemplo, no quieren irse porque guardaron un tesoro, una de las versiones más clásicas. No quieren irse porque desean seguir al lado de la mujer o del hombre amado. No quieren irse porque hay una tragedia que no ha quedado resuelta, una injusticia que no ha quedado resuelta. No quieren irse porque tienen pánico, porque creen que van a ir al infierno por un pecado que no pudieron subsanar. ¿En dónde estarían todas estas personas? Si usted o yo nos dicen, te tienes que ir y no queremos irnos, probablemente busquemos un lugar apropiado. Alguien que busca a la mujer o al hombre amado va a querer estar en el lugar en donde estuvo con esa persona. Va a querer estar en un lugar que le fue propio, que le fue seguro. Si yo tengo un tesoro escondido y después de la muerte no me puedo ir porque quiero cuidar mi tesoro, pues me quedo en el tesoro. Y así sucesivamente. El cementerio no es el lugar ideal para buscar almas en pena. No estarían allí. Sin embargo, hay una colección de fenómenos impresionantes. Lo irónico es que los sepultureros y la gente de panteón, los trabajadores que, como cualquier otra persona, hacen una tarea, no cuentan tantas historias, más bien, son un poco reservados al respecto y sobre todo están tan acostumbrados a vivir ahí que no es fácil que se confundan y vean cosas. Es más fácil que un visitante común como usted o yo, al ingresar a un camposanto, comencemos a sentirnos raros y a sugestionarnos. Pero de que hay buenas historias. Hay buenas historias. Haciendo caso de esto, hay cosas muy interesantes detrás. Hace años, un señor ya grande, por cierto, nos platicaba una historia de un cementerio en su pueblo. La historia era del dominio popular, un pueblo de Querétaro por allá, y era además muy conocida. Todo el mundo sabía de esa historia, excepto los fuereños, claro. Toda la gente sabía de un señor ya grande que iba a los sepelios. Cuando alguien iba a ser enterrado, aparecía este hombre. Muchos pensaron que era algún empleado del ayuntamiento, porque además esto comenzó a ocurrir durante un periodo bastante prolongado de tiempo. Y la gente comenzó a notarlo. Los vecinos, la gente de aquella comunidad, se dieron cuenta que había un señor ya grande que, cuando iban a enterrar a alguien, llegaba. Simplemente se paraba por allá en algún lado, cerca, no exactamente en donde estaba transcurriendo el sepelio, sino en una zona cerca, y estaba muy atento. No faltaba el que hubiese visto que incluso durante la bendición, cuando el cura está haciendo las oraciones, se quitara el sombrero. Era un hombre mayor, cabello blanco, bajito, vestido de negro. Claro está que en un sepelio no se presta mucha atención a las cosas. Está uno pensando en que la persona querida ya se fue, en que hay que pagar los gastos, en que hay que invitar a la gente a comer arroz y frijoles y tomar cafecito,
o alguna cosa, no sé lo que se estile en cada región. Así es que poco a poco la gente se dio cuenta, pero siempre habría alguien por ahí que diría, pues ha de ser un empleado. No eran tan frecuentes los sepelios, eso también habría que tenerlo en cuenta. El camposanto de una comunidad rural tiene un entierro, pues quizá cada 20 días, cada mes. Y veían a este hombre que salía de alguna parte y llegaba ahí. El asunto fue pasando durante algún tiempo, incluso pensaban que era un empleado, que era alguien que se acercaba a rectificar alguna cosa, algo, hasta que alguien tuvo la gentileza de preguntar en la pequeña oficina que estaba a la entrada del cementerio quién era esa persona. Simplemente por curiosidad, había habido un momento trágico en el que había habido varias personas ya muy mayores que habían fallecido de manera consecutiva, y entre tanto sepelio volvieron a verlo en cada uno de los sepelios, así es que alguien fue y preguntó, perdone, el señor ya grande, de sombrerito negro, vestido de negro, ¿trabaja aquí? ¿Es parte del cementerio? No solo por curiosidad, sino también por una poca de gentileza de invitarle a la comida, porque era como se estilaba terminando los sepelios, invitaban a todas las personas que habían asistido a la casa en la que se había hecho el velorio y demás. Así es que al acercarse a invitar a la secretaria y al hombre de las actas que estaba ahí en la caseta, le tuvieron que preguntar. La respuesta fue no. No sabemos de ninguna persona de esas características que trabaje aquí, y sabemos que todo el mundo lo ha visto, nosotros también lo hemos visto, pero no sabemos quién es. El tema es que la persona desaparecía tal y como había aparecido. Cuando en alguna otra ocasión alguien se envalentonó y quiso ver de qué se trataba, ocurrió un fenómeno bastante inusual, pero que es inusual para los seres humanos, pero común en los fenómenos paranormales. Al acercarse la silueta o esta imagen, se vuelve menos densa, se hace tenue, se empieza a apartar como si se alejara yendo hacia la oficinita esta y desaparece. El fenómeno era bastante tangible, bastante visible a una cierta distancia. Sin embargo, cuando este jovenazo que se envalentona y quiere saber de qué se trata, se acerca, la imagen se va hacia grises, hacia tonos grises, se retrae y desaparece. ¿Quién era? Es una buena pregunta. En ese lugar habría muchísimas personas muertas por la apariencia. Debía haber sido alguien que vivió en los años 30, 40 de México. No más. En esa época debe de haber sido alguien grande. Una de las posibles explicaciones es que hubieran sepultado ahí a una persona querida. De los pocos casos en los que se concedería que alguien deambule en calidad de fantasma en un cementerio, sería porque hay una persona que hubiese quedado ahí sepultada, alguien querido que estuviese ahí, y que probablemente esa sería la mejor razón para deambular en un cementerio, mas no la única, claro. En los fenómenos paranormales no hay una única explicación y mucho menos un solo comportamiento. Pero en este caso narraban eso. Ahora, no siempre es tan apático, tan lejano el fenómeno. Hay ocasiones en las que los fenómenos pueden llegar a ser inquietantes, sobre todo para las personas que asisten a un sepelio, dado que puede llegar a ser no solo agresivo, sino tóxico. ¿Sí? Y este es un fenómeno bastante más cruel para quienes tienen una habilidad extraordinaria o una habilidad mayor como para percibir cosas. Es decir, las personas que ven muertos, las personas que perciben a los ya fallecidos, suelen tener problemas en ese sentido. Hace años, platicando con una persona sumamente sensible, nos narraba varias experiencias vividas. Esta señora, desde muy joven, comenzó a tener fenómenos de percepción sobre cosas que los demás no veían. No le era extraño el ver personas que estaban allí, pero que los demás no podían ver. En más de una ocasión, se sorprendía de notar que nadie prestaba atención a la tía Juanita, que estaba allí paradita junto a la puerta, y resulta que es que la tía Juanita había muerto unos días atrás, y ahí la única que sabía eso era ella. En varias ocasiones, según nos describía, por supuesto en base a su propio testimonio,
Ella nos contaba, por ejemplo, escenas de su niñez, en que, estando sentada en la mesa, hablando con su abuelito, de pronto la mamá le daba 2 cachetadas y la levantaba de la mesa. Cuando ella preguntaba por qué, la mamá la regañaba diciéndole que no dijera tonterías, que su abuelito estaba muerto hacía mucho tiempo, que cómo iba a estar hablando con él. Y ella respondía: mamá, pero si mi abuelito está en la mesa y estaba yo platicando. Así, sucesivamente, le fueron ocurriendo cosas. Nos narraba muchas experiencias y a lo largo del tiempo que tuvimos oportunidad de platicar con ella nos fue contando sucesos. Algunos de ellos inquietantes. Por ejemplo, en cierta ocasión, a ella, siendo una adolescente, la llevan al cementerio con motivo del sepelio de un familiar. Pero apenas llegar a la puerta del Panteón Municipal de Puebla, se siente terriblemente incómoda, terriblemente agobiada, sin saber exactamente por qué. Una vez que llega al interior, la situación se vuelve peor todavía, ya que percibe inmediatamente que hay alguien ahí que apenas cruzar la puerta está acercándosele rápidamente. Llega un punto en el cual ella observa a un hombre mayor que está a su lado y que evidentemente nadie más ve y nadie más escucha, pero aquel hombre respira con dificultad o hace un ruido similar. Está terriblemente desmejorado. No es corrupto, no es un cadáver corrupto, ni mucho menos, no se trata de una momia envuelta en una sábana ni nada de eso, simplemente un hombre ya mayor, de apariencia muy desmejorada, que está junto a ella. Ella lo observa, pero no quiere decir nada, no quiere hacer absolutamente nada. En cierto momento es tal su desesperación que, sin decir una sola palabra, agarra y comienza a caminar en dirección hacia la salida del camposanto. El problema es que aquella cosa viene siguiéndola. Este hombre, decía ella, un hombre alto, vestido muy formal, con un traje chalequito, gris completamente, toda su apariencia era gris, independientemente de si algo en la vida real habría tenido color, en ese momento todo era de apariencia gris, la piel gris enjuta, y viene siguiéndola. Ella observa cómo viene detrás. Al llegar a la puerta, su primer pensamiento es: bendito Dios, ya salí de esto. No. Desafortunadamente, no. Para su desgracia, y algo que comprendería después, es que cuando tú los ves es porque ellos te ven. Comienza a caminar en dirección a casa y se percata que aquel hombre viene detrás de ella. Se da la vuelta, regresa y espera a que salga su mamá y sus hermanos que estaban en el sepelio. Todo el tiempo aquella persona está allí. Cuando salen todos, se montan en un auto y se van. Sin embargo, al llegar a casa, por la tarde-noche, ella siente una incomodidad tremenda. No lo ve dentro de casa como tal, pero sabe que está allí. No sería sino hasta un punto en la madrugada cuando despierta sobresaltadísima para darse cuenta que en medio de la habitación que compartía con su hermana estaba este sujeto. Durante los días siguientes aquello se volvió una constante, pero además una constante desesperante, puesto que en casa creían que era eso producto de su imaginación, producto de una serie de fantasías. El mencionar el tema le habría significado un buen regaño o quizá incluso el tener que llevarla al médico para que le diera alguna píldora y la controlara, cosa terrible. De pronto ella a mitad de la noche veía a este hombre ahí parado, de pronto al mediodía lo veía ahí, de pronto al llegar de la escuela estaba en la puerta, de pronto al salir a la escuela iba con ella. En algún momento la desesperación es tal que intenta preguntarle por qué está allí. Pero lo que hubiera dicho aquel hombre era tan raro que no se entendía. Así es que ella, desesperada, le grita que se vaya, que no puede hacer nada por él, que se desaparezca, que regrese al cementerio. Ella no entiende bien qué es lo que le está pidiendo. Después de un rato y después de varios soliloquios de esta naturaleza, termina por entender que ese hombre quiere que ella haga algo, pero no sabe el qué. Desesperada, le grita que se vaya, le suplica que se vaya, pero aquella cosa no se va. Así transcurrirían varias semanas, durante las cuales aquel personaje, aquel hombre, continuaba ahí.
La situación era nefasta porque además podía aparecer en cualquier momento por incómodo que fuera el momento. Y lo único que quería era decirle que lo ayudara a algo. Pero cuando llegaba al tema que quería de ayuda, no se podía entender lo que quería. En su desesperación, finalmente ella lo habla con su mamá. Le dice: mamá, por más que digas que no existe, sí existe y yo lo tengo. Y yo veo esto y veo esto y veo esto. Y te puedo decir que en la fecha fulana de tal, cuando me pegaste por decir que estaba yo hablando con mi abuelito, lo tenía enfrente y estaba así. Y cuando te dije que la tía Juanita estaba en la puerta, la vi vestidita así y así. Hasta que la madre, en un estado de sorpresa tremendo, termina por darse cuenta que era cierto lo que le estaba diciendo. Y entonces esta muchacha, en aquel entonces una adolescente, le dice: y ahora mismo hay un tipo que me siguió desde el cementerio, que no se aparta, está muerto, nadie más lo ve, está aquí adentro de la casa, necesito que alguien me ayude. Cualquiera se hubiera desquiciado con esto. Afortunadamente la madre sabía un secretito que poca gente le había compartido, y es que la abuela tenía lo mismo. La abuela también tenía esa mala costumbre de decir: ay, mira, ya se murió tu tío Gervasio porque acaba de venirse a despedir, y mira, la tía Gumercindita ya se murió también, acaba de venirse a despedir, y cosas similares. No hubo solución en aquel momento para que aquel hombre regresara. Fueron a ver a una persona conocida que hacía trabajos de limpias y eso, y que les ayudó a que aquel hombre regresara a donde estaba y se quedara allá. Por medio de una serie de ramas, una serie de cosas, y con una serie de ayudas y rezos, finalmente volvió a estar. Pero no era raro ya a partir de ahí el que de pronto alguien estuviera cerca. Ir al cementerio muchas veces no significaba nada. Cuando tenía que ir a llevarle flores a algún pariente, a algún difuntito conocido, no necesariamente se encontraba alguien, pero ya sabía que en ocasiones, de pronto al voltear, la señora gordita que venía caminando atrás, o el señor mayor, o el hombre joven raro, en realidad no estaban vivos. Y, simplemente, había que dejar pasar un momento y entonces comenzar a darles luz. Pasados los años, entendió que había una serie de cosas que se podía hacer para ayudar a estas personas. Algunos de ellos tenían mucho tiempo de estar vagando, de estar atrapados. Otros apenas estaban comenzando y estaban perdidos. Lo irónico es que lo mismo le había ocurrido entrando a un museo, entrando a una casa vieja, no necesariamente el cementerio. ¿Pero cómo hacerle? Bueno, ella tenía una práctica muy peculiar. La primera vez les hablaba con paz, les hablaba con toda la calma, hacía oración por ellos, pedía la presencia de los ángeles, de los santos, para ayudarles a que siguieran su camino. Les explicaba que tenían que ir a la gran luz que verían, que no tuvieran miedo, que era el gran amor, que era el gran perdón, que podían salir de aquí, etcétera, etcétera. Y algunos accedían y sentía claramente el momento en el que alguien partía. Incluso sentía un gran alivio. Pero también había aquellos otros que no querían irse, que seguían empeñados y necios en alguna cosa, y a estos terminaba hablándoles de formas poco decorosas hasta convencerlos de que se tenían que ir. Algunos se iban, otros simplemente se alejaban. Al final del día era una experiencia tremenda, pero lo interesante era la descripción. ¿Quiénes podían estar en una tumba? ¿Quiénes podían estar en un cementerio? Había cosas raras también, pero en general era más fácil encontrar a la orilla de la carretera personas que habían muerto y que seguían allí, a encontrarlos en el cementerio. Este tema de los panteones es muy atractivo por muchas cosas. Primero porque, la gente cree que un lugar donde debe de haber fantasmas es un panteón. Pues no es cierto. Sería al revés. Es un lugar en el que habría poca actividad paranormal, derivada de que las personas se arraigan de una forma diferente. Si, por ejemplo, alguien ha sufrido un accidente de carretera, de forma trágica, ha perdido la vida de forma súbita, sin poderse percatar plenamente de su propio óbito,
es probable que se quede en ese lugar. Esto se ha logrado saber a través de cosas muy raras. Miren, no es una ciencia exacta, no es un asunto que esté plenamente definido y que sea algo inalienable, pero lo que se ha podido identificar es, por ejemplo, una persona que se encuentra en un estado de crisis por un accidente que ha sido súbito, alguien que va en una moto a toda velocidad y repentinamente cae o se estrella, no tiene oportunidad de reconocer su propia muerte. Por lo tanto, cuando, después del accidente, se levanta, se sacude el polvo y dice, ¡ush! ¡Qué cerca estuvo eso! ¡Qué barbaridad! No me pasó nada. Si estoy de una pieza, voy a esperar un minutito para ver qué pasa. El tema aquí es que el minutito, no hay tal minutito. Una persona que ha fallecido pierde completamente la noción del tiempo. El tiempo deja de ser el pasar de las horas, que es una medida física derivada del giro del planeta. El tiempo paranormal o el tiempo más allá del plano de existencia actual, donde estamos usted y yo, es un tiempo derivado de la propia voluntad. Es un tiempo en el cual suceden cosas, pero no hay una medida para el tiempo. El problema de esto es que alguien que se queda parado, esperando, puede quedarse parado esperando el equivalente a cientos de años, o por lo menos el tiempo suficiente para que se pierda, y no pueda encontrar una salida. Así que no es fácil el tema, pero esa persona que ha sufrido el accidente de moto se sacude y dice, ¡uf, qué suerte! No me pasó nada. Me voy a esperar tantito. Y se va a esperar ahí en donde está. Pero además hay otra característica interesante de esto. De acuerdo con algunos médiums y sensitivos quienes han tenido contacto con seres ya fallecidos, con personas ya fallecidas, otra de las características de este espacio intermedio entre lo que se podría considerar el cielo y la tierra, vamos a llamarle cielo, habrá quienes le llamen el Valhalla, habrá quienes le llamen la gloria, vamos a llamarle cielo. Una persona que fallece pasa por este estadio intermedio raro en donde todo es confuso, en donde todo es irregular, y después viene un momento de luz y claridad y bueno, ya, se va para el otro lado. Este espacio raro que hay en medio, que carece de tiempo, tiene características únicas. Una de las cosas de las que mucho se ha hablado cuando se platica con sensitivos es que quienes han muerto y están allí tienen también la posibilidad de trasladarse, ¿sí? Son actos de la voluntad. La persona tiene una voluntad muy reducida. Sus formas de percepción se han limitado a lo que tiene como recuerdo, pero puede moverse en esos espacios. Así, por ejemplo, ese muchacho del que le estoy hablando que trágicamente muere en un accidente de moto, de pronto, por alguna causa, se da cuenta que no pasa nada en donde está. No sabe cuánto tiempo ha transcurrido, eso no importa. Pudo haber sido un día, pudo haber sido un año, pudo haber sido 6 meses, cuando de pronto dice, voy a ir a mi casa. No sabe ni siquiera que está muerto. Se ha sacudido el polvo y ha pensado, qué maravilla, no me pasó nada, qué suerte, ¡uf! Pero pasado un rato, por alguna necesidad, por alguna ansiedad, dice, pues yo creo que mejor me voy a mi casa. Ese ir a su casa no requiere ir caminando a su casa, requiere recordar a dónde estuvo y va a estar allá. Esa es otra de las características de este espacio que algunos llaman el astral, etc. El movimiento no depende de la atracción o de moverse, sino del deseo de estar en otra parte. Ahora, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Quién sabe? Puede ser que encuentre la casa llena de flores, se dé cuenta que está muerto y entonces reaccione y viaje a donde tiene que ir. La otra es que no se dé cuenta de nada y al llegar a su casa piense que solitario está esto, que silencioso, ¿dónde están todos? Los voy a esperar. Y entonces pueda quedarse ahí parado esperando durante los próximos 50 años. Si en ese momento decide ir a la cocina para echar un ojo, es probable que alguien lo vea. Si alguien con la suficiente sensibilidad llega a estar ahí, lo va a ver. Pero él cree que está esperando un momentito. No hay noción del tiempo. Así que por eso es poco probable que alguien vaya al cementerio después de la muerte. Sin embargo, un hecho muy diferente sería, por ejemplo, el señor que lleva a sepultar a la mujer de su vida, a la mujer de toda su vida, y que pocos días después fallece él mismo. Va a estar buscando a esa mujer, va a ir a la tumba a buscarla.
esa va a ser la presencia que se van a encontrar ahí. Claro, desafortunadamente también habrá otra cosa que suele ocurrir en los panteones, que son las entidades oscuras. No son seres que hayan estado en una piel, no son seres que hayan ocupado un cuerpo en algún tiempo, pero saben que las personas que van allí son muy susceptibles, muy sensibles, están lastimadas, están dolidas, tienen protecciones bajas. Eso es lo que les hace tan atractivo. Al estar allí, van a encontrar a estas personas y obviamente esas presencias oscuras pueden ser tóxicas. Y pueden también ser muy insistentes. Afortunadamente, no tienen la capacidad de ir y venir. Así como le explicaba hace un momento, y esto es toda una teoría, claro, no es algo que esté ni demostrado ni nada, es en teoría. Esa persona que ha fallecido, ese chico de la motocicleta, que no sabe que está muerto y que quiere ir a su casa, va a estar ya en su casa. Pero eso no significa que pueda viajar por todo el mundo, no. Esa persona podrá ir a lugares que recuerde, específicos, que le sean importantes. Si, por ejemplo, de pronto desea estar en París para conocer la Torre Eiffel, no, así no es esto. Lo único que puede hacer es ir a lugares que le son importantes o que le recuerdan, porque lo hace a través de la voluntad. Esto a su vez es una protección, porque esa entidad oscura que está en el campo santo no sabe a dónde ir, a menos que haya una persona tan sensible que permita que la sigan. Las demás personas se sentirán muy incómodas, sufrirán mareos, sentirán jalones, tirones de pelo, empujones, mordidas, pero lo que esté ahí difícilmente va a poderlos seguir, porque no está en su información el lugar al que tendría que ir. Curioso todo esto, ¿no? Este tema de las entidades oscuras, bueno, están en muchas partes, pero en los cementerios es un lugar idóneo, puesto que las personas llegan en una condición tan particular emotiva y tan particular en cuanto a sus defensas personales, que son fáciles víctimas. Me ha tocado platicar con gente, sí, claro. Hace poco tiempo realmente, una persona que tuvo que asistir a un cementerio tuvo una situación muy rara. Este hombre narraba, él entró, ni siquiera era de los más dolientes, conocía a la persona fallecida, era amigo de la familia y asistió al sepelio. Estando allí comenzó a sentirse mareado. Una mañana fresca, agradable, empezó a sentirse mareado, empezó a sentirse raro, comenzó a notar que algo lo hacía sentir muy pesado. Su primera idea, obviamente, es que quizá el sol, el olor de las flores y todo esto le había provocado una sensación de mareo, algo. Pasado un rato seguía con aquello, pero no solamente pasado un rato, sino que además, ya terminando la celebración, al salir caminando hacia afuera, sentía una extraordinaria pesadez. Él la describió como si llevara amarrada una carreta y estuviera jalándola. Levantar los pies era complicado. Moverse era complicado. No se había desvelado. Él no había estado en el velorio. No se sentía mal. Al entrar al cementerio estaba perfectamente bien, un hombre atlético, fuerte. De pronto siente esta sensación rara de que tiene cosas pesadas, se detiene en seco. Y es el momento en el cual se percibe a sí mismo como si estuviera con algo arriba. Incluso tiene la clara imagen de que hay algo colgando de él. Cuando se voltea y le dice a uno de sus amigos que estaba allí, dice: oye, me siento muy raro, me siento como si tuviera algo encima. El amigo le dice: se te subió un muerto. El hombre aquel se ríe y le dice: ¿cuáles muertos? Los muertos no se te suben. No, espérate. Aquel hombre, el amigo, empieza a rezarle. Enfrente de él se le planta, le agarra las manos y empieza a rezar: Padre nuestro, un Ave María, porque la protección divina te cubra, que la sangre de Cristo te cubra, que la no sé cuánto, que el manto de la Virgen te cubra, etcétera, etcétera, etcétera. Después empieza
hacerle señales de la cruz y varias cosas. A la de tantas, cuando este hombre, el amigo joven, está rezándole, de pronto agachado ahí, él tiene la clara sensación, como si de pronto alguien de aquí y aquí se bajara. Así, se le bajara por completo. Siente ese extraño alivio que lo deja respirar. Al voltear hacia atrás, dice que él percibió algo, que él vio como si hubiese alguna especie de turbulencia, como una especie de ramillete de humo, como una cosa que se desvanecía. No pudo distinguir más. No vio al hombre encapuchado, no vio a la huesuda, no vio nada de esto. Simplemente vio algo como que se movía, como si fuera una pequeña columna de humo que se mueve. Terminando esto, cuando siente que ya se libera, puede caminar como si nada. Sale corriendo. Cuando se da cuenta, viene detrás de él el amigo aquel rezando todavía, corriendo a todo lo que le da. Estando afuera, cuando ya se dan un momento para respirar, le explica lo que sintió. Por supuesto, el amigo le dice, claro, se te había subido un muerto. Obviamente la respuesta fue, es poco probable que fuera un muerto. Había algo ahí. Y así es esto de las historias de cementerios. A donde vaya usted va a encontrarlo. Algunas veces encuentra cosas muy elegantes. Sí. Por ejemplo, en el Panteón Francés en la Ciudad de México es un panteón muy elegante. Altas personalidades de la farándula mexicana, gente de negocios. Es un panteón elegante. Allí lo que describía uno de los guardias, hace algún tiempo esto lo vi en un programa de televisión de la competencia, pero me gustó mucho lo que narraba el guardia de seguridad, que a él le tocó, en una ocasión, un cortejo fúnebre importante, una persona, una señora de mucho dinero. Los asistentes, todos ellos iban elegantísimos, una carroza impresionante, joyería fina, una cripta de mármol impresionante, todo era perfecto. Cuando termina el sepelio y todos aquellos se van con todas sus elegancias, queda un hombre, un señor, igualmente elegante, eso sí, elegantísimo, que se queda parado afuera. Lo ven ahí, el guardia de seguridad que está en su rondín, lo ve, es por la tarde, piensa, bueno, el señor tiene derecho a quedarse un ratito más, ¿por qué no? Cuando es la hora del cierre, cierran las puertas, hacen un recorrido general para verificar que no se haya quedado ninguna persona dentro y después de eso se van a la caseta y se quedan allí. Ya por la noche los 4 guardias hacen un recorrido de manera conjunta para evitar los saqueadores de tumbas, pero cuando hacen el recorrido él ve al hombre. Al señor elegante lo vuelve a ver, ahí paradito. Entonces decide acercarse para invitarle a que salga ya del cementerio. Y le pasa que al acercarse se le desaparece, igual que la historia aquella, la que le contaba yo del pueblo. Pero este guardia aseguraba que, bueno, al día siguiente volvieron a verlo de la misma forma. Creían que debe de haber sido, en su momento decían que era el esposo de la señora muerta que había venido a acompañarla, pero él también estaba muerto. El fenómeno no se repitió. Después de unos pocos días, simplemente ya no estaba. Ese era uno bastante inocuo, por así decirlo. Probablemente una persona que no quería dejar a la persona fallecida y hasta que se da cuenta que ya está fuera de ese cuerpo es cuando sigue su camino. ¿Será posible que se encuentre uno en el más allá? Es una de las preguntas más constantes que uno se haría. Si yo toda mi vida he querido mucho a mi señora, ¿después de la muerte estaremos juntos? Si yo he querido mucho a mi tía Panchita, ¿cuando nos muramos estaremos juntos? La respuesta es complicada, pero aparentemente sí. Y es posible que estas personas que están acompañando a alguien que ha muerto en un momento dado puedan irse de manera conjunta. ¿En qué se basa esto? Bueno, no hay muchas teorías al respecto, pero una de las más importantes afirma que al momento de que se transita de este mundo hacia el otro, ciertas personas queridas se aproximan para ayudar a la partida. En fin, es uno de esos temas muy interesantes.
Esto que le platicaba, uno de los fenómenos recurrentes tras la muerte es el túnel de luz. No es común a todos los casos de experiencias cercanas a la muerte. Hay quienes lo viven, hay quienes no. Pero muchos de los casos de los que se habla, que son las personas que aparentemente regresan, narran un episodio en el cual, al cruzar de un reino a otro, se encuentran con sus seres queridos. En las experiencias cercanas a la muerte que han sobrevivido y que se han recuperado, narran cómo estos seres, estas personas ya fallecidas con las que se encuentran allá y que les son familiares, les indican que deben regresar y les ayudan a regresar. Pero al mismo tiempo los ven en condiciones muy apropiadas y en general alegres. El pariente que murió de una forma triste, enfermo, desgastado hasta los huesos, cuando lo topan o cuando se lo topan en este trance, en este cruce, se lo topan en una condición muy buena, muy sonriente y muy alegre. Así que, a grandes rasgos, si preguntáramos esa terrible pregunta, ¿más allá vamos a estar juntos? Es probable que sí, pero en una condición diferente. No se imagine que si en esta vida hemos tenido por ahí alguna enemistad, la vamos a tener en la otra. No, es poco probable que eso ocurra. Lo que pasa aquí se queda. En fin, ahora sí me despido agradeciéndoles muchísimo el favor de su compañía. Nos escuchamos muy pronto. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.